Hola amigos, buenos días. Estamos entrando al mes de mayo. Pronto vienen las celebraciones del 21 de mayo, fecha importantísima del punto de vista de nuestra tradición, no solamente tradición militar o histórica, sino también tradición de los grandes valores, porque de alguna manera el 21 de mayo representa también la defensa de los grandes valores de este país, puesto que el gran héroe que es nuestro queridísimo Arturo Prat Chacón, capitán Arturo Prat Chacón, fue un hombre de profunda convicción católica, de profunda convicción cristiana y que lo permeó en todas sus actividades. Bien, dicho esto, quería hacer este video cortito para conversar sobre algunos elementos que conviene tener en cuenta de cara a los nuevos tiempos y tiene que ver con lo que hemos llamado nosotros derecha o las derechas. Antes era la derecha, si es que alguna vez existió también, porque eso también es un tema cuestionable, y las derechas. Entonces, lo primero que hay que decir es que de cara al siglo XXI tenemos una llamada derecha en el concierto político y en el imaginario colectivo, como dice la gente de izquierda, en el imaginario colectivo del sector contrario a las tendencias marxistas, es decir, en los sectores tradicionales, conservadores, que también, como digo, se les dice derecha. Pero entonces, ¿qué derechas tenemos? Tenemos derechas liberales, que solamente son derechas en cuanto a su preocupación y a su ocupación por temas como la propiedad privada y la posibilidad y la libertad de emprendimiento y otros temas afines que son importantes, ¿eh? Por favor, que son muy importantes, pero no es lo único. Y esa derecha liberal, neoliberal también se puede llamar, solamente gira en torno a eso, nada más. Después hay una derecha que es una derecha conservadora, de un catolicismo postconciliar, de un catolicismo arraigado a los sectores más ABC1, si tú quieres, ¿ah? Un poco lo que es toda la línea de la iglesia del bosque, ese catolicismo cercano a los Dei, que tiene también una validez y una forma de representar algún segmento de la población. Después hay otra derecha que tiene que ver con un arraigo más en lo militar, en la historia militar de este país, en la historia reciente. Es la derecha más cercana al legado del general Augusto Pinochet y al régimen militar. Eh, Finalmente tenemos una tercera derecha, una cuarta derecha que se siente que no es de derecha, o dice, nosotros no somos de derecha. Pero, ¿por qué lo colocamos con la derecha? Porque siempre terminan trabajando operativamente con la gente y con los grupos de derecha. Son aquellos que se dicen falangistas, nacionalistas, e incluso algunos católicos tradicionalistas, y otros grupos que giran en torno al tema de la patria, la nación, pero particularmente en la búsqueda del reinado social de Cristo. Esa gente no es de derecha, porque está por encima de los centros, las derechas y las izquierdas. Pero sí hay que decir que en la operación terminan siempre actuando y manifestándose con los grupos de derecha. En este caso, comparten los encuentros con la gente de Chile Vamos, con la gente de la UDI, Renovación Nacional, algunos de Bópoli, otros grupúsculos de centro derecha, en fin. Y esta gente en algún minuto estuvo muy cercana o muy imbuida en lo que iba a ser el futuro Partido Republicano. Pero el Partido Republicano tuvo un giro, un movimiento a ser una especie de Chile Vamos 2.0. Y esto quiero decirlo con toda propiedad y con el respeto que se merecen. Después voy a hacer un alcance sobre este mismo punto. En el Partido Republicano, distinto a lo que fue Acción Republicana, ingresó mucha gente que venía de la UDI por otros motivos,
Entonces hay mucha gente que no... el Partido Republicano perdió ese hilo conductor de Dios, patria y familia. Y hoy día recibe a un grupo bastante heterogéneo de personas que no tienen una línea, no tienen una idea común, no existe una declaración de principios en ello. Simplemente es mucho un grupo, un gran grupo de personas que actúa visceralmente, que actúan de manera tremendamente irreflexivamente, ¿ya? Y que le hacen un daño a los objetivos que pueda tener el Partido Republicano, digamos. No estoy hablando de las cúpulas ni de los miembros ni de los candidatos a nada, estoy hablando de las bases, incluso gente que se siente cercana a las bases del Partido Republicano, no siendo militantes del Partido Republicano, y que le hacen un profundo daño. En fin, entonces esta derecha está tremendamente repartida, está atomizada, por usar un término más preciso. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es cómo se puede unir. Eh, el problema es que cómo vas a unir algo cuando son el aceite y el limón. ¿Cómo unes eso? ¿Cómo vas a sentar en la misma mesa a un señor neoliberal que es pro aborto, pro Agenda 2030, pro Agenda LGTB, con un señor que se dice profundamente cristiano, católico, apostólico, romano, incluso preconciliar, que tiene un respeto sagrado por su fuerza armada, porque siente que le salvaron la vida a él y a los suyos? ¿Cómo lo sientas a compartir o tomar? Y la pregunta que nos hacemos viene allí entonces, si en la operación política de los últimos 20 años, esos grupos de derecha, asociados principalmente a Chile Vamos, según estas personas que tienen la creencia en Dios y que manifiestan esa catolicidad, se sienten profundamente traicionados, ¿cómo lo sientas tú? ¿Lo sientas en base a qué, uno al otro? Ah, para vencer a un enemigo común. Vamos a vencer entonces al enemigo común. ¿Y cuál es el enemigo común? El enemigo común son el Frente Amplio, el Partido Comunista, la izquierda dura y la izquierda blanda. Pero ¿por qué son nuestros enemigos la izquierda dura y la izquierda blanda? Porque tienen una concepción de sociedad, porque tienen una concepción del hombre, porque tienen una idea de país que es absolutamente contraria a la que tenemos nosotros. Y ahí viene el problema. ¿Contraria para quién? ¿Quién somos nosotros? Nosotros los católicos tradicionalistas, los católicos quienes creemos en una sociedad con el reinado social de Cristo, quienes pensamos que en la vida nuestra está primero Dios, después está la familia, la patria, la familia, qué sé yo, que nos movemos gobernados por los evangelios, más allá de nuestras propias miserias. Para nosotros, es claro, son nuestros enemigos. ¿Y por qué son nuestros enemigos las huestes de izquierda y izquierda radical? Porque son progresistas, pues. Porque quieren destruir la familia. Porque tienen una idea de la destrucción de la dignidad del hombre, de la libertad humana, de la idea de emprendimiento, de la productividad, de la libertad de producir, de crear, de amar. Entonces la pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿cómo se concilia eso cuando una persona que es de derecha, liberal, le dice a usted que está a favor del aborto, a favor de la agenda LGTB, a la agenda 2030, que compra todos los conceptos de la ONU? No voy a nombrar a personas, lo podría hacer. Eh, el caso de Mario Desbordes es un muy buen ejemplo, pero basta que les nombre a ese y ustedes pueden extrapolar el resto. ¿No? Son muchos, diría la mayoría. ¿Cuál es la derecha entonces? ¿Cómo nos sentamos a conversar? ¿Cómo nos sentamos a establecer objetivos comunes cuando los objetivos nunca van a ser comunes? Hay más objetivos comunes entre Chile Vamos y la izquierda que entre Chile Vamos y lo tradicional, el tradicionalismo católico o algunos grupos conservadores que van quedando en el Partido Republicano.
O sea, quiero decir que para nosotros, yo alguna vez fui republicano y sigo siendo de alguna manera republicano, aunque tenga mis diferencias profundas con las bases que hoy día tiene el partido, me siento absolutamente contrario y adversario de Chile Vamos, pues, de Mario Desbordes. Es decir, para mí, la diferencia entre Mario Desbordes, por favor, escuche bien, y nombre usted, Boric, 20, no hay ninguna diferencia. Porque ambos me destruyen mi concepción de sociedad, la familia y la dignidad humana. Y no estoy hablando de esa dignidad ontológica que todos tenemos por ser hijos de Dios, por tener el ser participado de Dios en el alma, sino estoy hablando de la dignidad moral también. Entonces, destruyen nuestra dignidad, destruyen la familia. No olvidemos que la persona humana se perfecciona en sociedad. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si la persona se perfecciona en sociedad, ¿cómo puedo estar yo sentado con alguien que se dice de derecha y que quiere destruir aquello que es la base de la perfección de la persona en sociedad, que es la familia? Porque la primera sociedad donde la persona se perfecciona es la familia. Entonces, son muchos los temas asociados a este concepto de la derecha. Entonces, decía un político, nos fuimos quedando en silencio, que es un joven político, me refiero a un teórico político, no un político activo, sino un cientista político, que es Daniel Mansuy. Daniel Mansuy nos dice, nos fuimos quedando en silencio y hace un diagnóstico tremendamente claro, espectacular, muy bueno. Recomiendo leer los libros de Daniel Mansuy. Y nos dice claramente que, porque ahí uno llega a esa conclusión, ¿qué es la derecha? Alguien podría con toda propiedad decir que la derecha hoy día no existe. Y yo me atrevo a decir que fíjate que sí. Existen aquellos que tienen una concepción de sociedad inclinada hacia Dios, hacia Cristo y la Virgen, y otra sociedad que es contraria absolutamente a eso. Una sociedad que se inclina la cerviz y que adora a Dios sobre todas las cosas, y otra sociedad que quiere destruir toda la obra de Dios. Y la principal obra de Dios es la persona humana, en cuanto es que allí, en ella, por tener mayor dignidad, puesto que opera en naturaleza racional, se aloja todo el sentido de la creación. Toda la creación cobra sentido porque Dios nos permite a nosotros preguntarnos por la realidad que nos rodea. No solamente preguntarnos por la realidad que nos rodea, preguntarnos por el ser de las cosas, preguntarnos por el ser de nosotros mismos. Y por último, imagínense el grado de dignidad, nos podemos preguntar por Dios mismo. Por eso decimos que la mayor obra de Dios es la persona humana. Y es lo primero que quiere destruir el marxismo y gran parte de la derecha neoliberal. La diferencia es que estos segundos lo están haciendo sin darse cuenta. No solamente por estulticia, sino por una ignorancia vencible y grave. Buenas tardes. Que estén muy bien todos. Me vuelvo a comunicar con ustedes.